Hola, bienvenidos a RedMed Integra. Hoy tengo el honor de presentar a mi compañera, la doctora Neus Esmer. La doctora Esmer es enfermera, antropóloga y especialista en salud y medicina integrativa. Y tengo el honor de invitarla hoy porque ella hace una línea de trabajo especializada en reflexología podal. Bienvenida, Neus. Hola, buenos días, bienvenido. Bienvenido Pedro también y gracias por estar aquí. Es un placer tenerte con nosotros, Neus. Me gustaría un poco que nos contaras cómo llegó el tema de tu interés por la reflexología podal. Bueno, la verdad es que fue algo como muy innato que ya apareció en mí, o sea, cuando yo estudiaba enfermería y a veces me sentaba en el sofá de mi casa y intuitivamente cogía mis pies y los tocaba y notaba que, bueno, que algo pasaba, ¿no? Entonces Ujú. ahí se despertó un interés y siempre pensé cuando identifique un lugar importante para formarme, pues voy a profundizar en esto porque creo que ahí hay algo, ¿no? Y sí, así fue. Y paralelamente ya cuando estudiaba enfermería, pues apareció la escuela alemana de Anne Marquardt en mi vida. Hice un primer taller y ya desde entonces no he dejado de tocar pies, podríamos decir, ¿no? Qué Cada vez ha bueno. sido profundizar más en ello. Sí, de hecho, tu tesis doctoral Sí, versa, ¿no? sobre el impacto y la eficacia de la reflexología podal en la salud humana, ¿cierto? sí, exacto. Qué Mi bueno. tesis versa sobre la influencia de la reflexoterapia en el bienestar de las personas, sí. Creo que nos querías compartir, habías preparado una presentación, ¿cierto? Sí, bueno, Sí. un poco de introducción. Ah, guay. Venga, pues vamos a ver, para darte aquí paso. Te paso el anfitrión a Tineus. Le doy a compartir. Sí, Ah, espera que no encuentro dónde compartir. es las cosas No del en- directo. sí, porque aquí no veo mi PowerPoint, que lo tenía en realidad. A ver, Entiendo, Neus, que tú aquí. aplicas la ¿Ahora? reflexión. Sí, a ver. ¿Sí? No, por aquí no sale todavía nada. A ver. Disculpa, pero no me sale ahí, ¿eh? Nos has- Ahora. ¿Ahora sí? Sí, Vale. Muy bien, pues bueno, disculpar, ¿eh? En esta primera diapositiva, un poco es la relación que existe, ¿no? Como podemos ver la reflexoterapia dentro de lo que es la medicina integrativa. Están centradas en la propia persona y en su bienestar, ¿no? Igual lo que persigue la salud integrativa y la reflexo. Se comparte una mirada integral que engloba en su totalidad, que en este caso nosotros la hacemos básicamente desde el pie, y se crea un énfasis, se le da una especial importancia a esa relación terapéutica que se establece, ¿no? El pie como es también a través del tacto y a través de la observación, tú creas una comunicación que es diferente, ¿no? Una comunicación donde los sentidos están muy implicados y donde el cuerpo un poco es el que hace de enlace, ¿no? Y bueno, en la reflexoterapia, igual que ocurre en muchas de las modalidades integrativas, las personas que lo utilizan progresivamente o paulatinamente van evolucionando, ¿no? Van creando una conciencia y una toma de responsabilidades en su salud, ¿no? Y en lo que ellos necesitan hacer. Se establece un poco esta conciencia
que a su vez crea un empoderamiento, ¿no? La persona se va haciendo más responsable de lo que implica su bienestar, ¿no? De lo que ella necesita poner, pero es como algo que se va dando en el mismo proceso, ¿no? Es como integrar esa información que a través de la comunicación con la persona se establece. Bien. Bueno, decimos que la reflexoterapia está basada en las teorías de microsistemas, que no es más que esto, ¿no? La relación y correlación que existen en las pequeñas diferentes áreas del cuerpo, como muchos sabemos, pues el aurículo, tú lo sabes muy bien, la iridología, las manos. De hecho, hay muchos microsistemas en el cuerpo que nos permiten acceder a zonas lejanas y promover una respuesta, ¿no? Aplicamos un estímulo y hay una respuesta en un punto concreto que repercute en el global de la persona, no solo en el campo físico, sino diríamos que en todos sus niveles, ¿no? Bueno, si nos preguntamos qué es y qué nos aporta, pues que es una aplicación de movimientos y masajes específicos en ciertas zonas de los pies que tienen relación con las diferentes zonas del cuerpo. Nos permite liberar tensiones y emociones que están contenidas a veces en forma de dolor o a veces en forma de dolor emocional también. Si la aplicamos con regularidad, pues favorece el bienestar y la armonización. La reflexo es una terapia de autorregulación que básicamente va a promover una limpieza de toxinas. Esto va a repercutir en un mejor funcionamiento de todos los sistemas y de todos los órganos. Y como dije antes también es una comunicación, ¿no? Se convierte en un diálogo. Muchas veces a través de las palabras nos es difícil expresar sobre todo sentimientos, emociones, que a veces están ahí contenidos sin que nos demos cuenta, ¿no? Y cuando trabajas a partir del pie, pues algo pasa que esto se mueve, se crea un diálogo sin palabras que a veces va mucho más allá, ¿no? Em, pues permite al organismo conseguir ese estado óptimo para superar el problema, eh, favorece el estado, un mayor aumento de nuestras defensas, ¿no? Por esa limpieza de toxinas que favorece pues, que todo nuestro cuerpo funcione mejor y moviliza un proceso de autocuración desde dentro, ¿no? Y también, bueno, podríamos hablar mucho más, también una introspección, pero básicamente, bueno, tenemos ahí resumido lo que nos aporta. Si nos vamos al origen y a la evolución histórica, en realidad hay muchas culturas que a través pues en Egipto, por ejemplo, los papiros, o en China y en Asia, a través de murales y pinturas que hay en ciertos templos, cada uno hay una referencia en muchas culturas del pie, ¿no? Pero a nivel de tener referencia escrita, no fue hasta el 1917 que un otorrino americano llamado Fitzgerald, al que se conoce como el padre de la reflexología moderna, escribió un primer libro, ¿no? Este doctor americano había estado también en Europa, conocía la medicina china. Se cuenta también que había estado en las en las reservas de indios en América del Norte, que había observado cómo muchas veces los chamanes de aquellas tribus se iban a trabajar el pie cuando había un problema. El caso es que este doctor empezó en su consulta a probar esas cosas que él observaba y seguramente pues vio que había unos resultados. Este doctor hizo un primer diagrama muy básico, que es este que tenemos aquí. Dividió el cuerpo humano en 10 líneas verticales, desde la cabeza a los pies, y estableció unas relaciones intersegmentarias entre ellas. Él cuenta en su libro que incluso había hecho pequeñas intervenciones de boca sin anestesia, sino simplemente sedando la zona refleja correspondiente. Wow. Sí. Entonces, bueno, él escribió el primer libro que se llama Zone Therapy y incluso, bueno, él explicaba sus aplicaciones
y ya en aquellos años, en 1917, él abogaba por un tratamiento de las zonas reflejas para el tratamiento del cáncer. Con este señor trabajaba una enfermera americana, que es la Eunice Ingham. Así como Fitzgerald estableció ese primer diagrama y estableció esas correspondencias, básicamente él trabajó todo el cuerpo en general, las zonas reflejas de todo el cuerpo. Entonces esta enfermera que trabajaba con él se focalizó en trabajar desde el pie. Hizo como un mapa más concreto de las zonas reflejas en los pies y empezó a trabajar con una metodología que creó, acuñó el nombre también de reflexology, y empezó a difundirla por toda América, ¿no? Escribió un primer libro que se llama Historias que nos cuentan los pies, que lo tenemos traducido actualmente, y al cabo de 5 años escribió un segundo libro titulado Lo que nos han contado los pies, ¿no? Ya con sus experiencias. Esta señora, esta Eunice Ingham, fue la pionera en América y es la que creó lo que hoy en día es la Escuela de Reflexología Podal Americana, que es una de las, bueno, pioneras y más importantes, ¿no? Ella se dedicó a difundirlo por toda América. Paralelamente, en Europa, la señora Marquardt, también enfermera, fisioterapeuta alemana, muy educada en el método científico, en aquellos momentos estaba trabajando en una especie de balneario, spa, donde iban los pacientes a recuperarse de algunas lesiones, ¿no? Y ella cuenta en su libro que atendiendo a uno de los pacientes vio que encima de su mesa tenía el libro de Eunice Ingham. Ella lo ojeó y en un primer momento pensó, bueno, qué tontería dice este libro, ¿no? Pero al mismo tiempo es una persona muy abierta de mente y dijo, voy a probar. Entonces ella probó en sus pacientes y se sorprendió de los resultados que obtenía. Decidió ir a América, estuvo compartiendo con Eunice Ingham un tiempo y cuando volvió a Europa creó la escuela alemana de reflexoterapia podal, que es la que ha difundido, diríamos, esta terapia, esta modalidad por toda Europa. Es en la escuela que yo me he formado. Y Anne Marquardt lo que hizo fue, todavía sobre el primer mapa de Eunice Ingham, hacerlo más exacto. Como vemos aquí, Marquardt definió en el cuerpo humano estas 3 líneas y las relacionó con las zonas reflejas de los pies. Entonces estableció una línea imaginaria que iría de hombro a hombro, pasando por la clavícula, y que en el pie se correspondería con la articulación metatarsofalangica. Ahí encontraríamos todas las zonas reflejas de cara y cuello. Una segunda línea que pasaría a nivel de cintura, que en el cuerpo se correspondería con la base de los metatarsianos o articulación del isfrán. Y una tercera línea que separa cuerpo de extremidades y que en el cuerpo, en el pie, se correspondería con la articulación que une el pie y la pierna. Entonces, ya Marquardt, aquí vemos en este mapa, identificó muy exactamente cada zona refleja. Y un poco el origen y la evolución de la reflexo hasta nuestros días es este, ¿no? A modo de resumen. Bueno, si nos fijamos en esta imagen, vemos que es la silueta de un pie, ¿sí? Y si a esta imagen le damos la vuelta, podría aparecer la imagen de una persona sentada, ¿sí? Tendría una similitud. Cierto. Entonces, bueno, en esta analogía de forma se basa la reflexo. Si aquí tenemos el pie, tenemos que los dedos corresponderían, lo que decíamos antes, la zona de cabeza y cuello. La zona de los metatarsianos tendrían relación con la zona torácica, la zona abdominal y aquí tendríamos la zona de glúteos y piernas.
Entonces, a partir de este esquema tan básico, podemos situar con mucha exactitud y con la experiencia cada zona y cada órgano. Después, a esos primeros maestros, diríamos, de la reflexo, hubo un holandés que no recuerdo ahora su nombre, que trabajaba, se formó con Marquardt en Alemania, y entonces él trabajaba en un centro que es lo que en Barcelona ha parecido a la clínica Goodman, donde hay personas pacientes que han tenido accidentes que les han comprometido, ¿no? Sistema nervioso, y hay muchos problemas de movilidad y de limitación de movimiento. Entonces, este señor se centró en diseñar un mapa con las zonas reflejas del sistema nervioso. Entonces, bueno, cuando ya vas profundizando en la reflexo, puedes llegar a unos niveles de profundización también en el cuerpo muy, muy grandes, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos la zona de pulmón-corazón, la zona del intestino. Entonces, el pie te da mucha información también a través de sus tejidos, ¿no? Cuando vemos una zona, por ejemplo, con muchas duricias, nos estaría hablando de una sobrecarga, en este caso posiblemente muscular, de tiempo. Ya una duricia no aparece porque sí, ni nada en el pie. O sea, en realidad cada cosa que podemos observar en el pie nos está informando de algo. No siempre lo podremos identificar y encontrar su significado, pero lo tiene, ¿no? Y bueno, la experiencia me ha enseñado también que a veces años antes de que aparezca un síntoma, el pie ya te está mostrando que esa zona está padeciendo, ¿no? Entonces la reflexo es muy preventiva, porque si tú trabajas desde el pie, muchas veces antes de que aparezca un problema, el problema se ha resuelto. ¿Bien? Y bueno, aquí vemos que nos permite profundizar en esa relación, favorece la autoestima y también nos aporta una resiliencia emocional y física. Muchas veces la persona te dice, bueno, no sabría explicarte cómo me siento, pero me siento diferente, me siento bien, y bueno, muchas veces encuentra aquello que estaba buscando, ¿no? O aquello que necesitaba profundizar de una manera eh, muy fácil. ¿Vale? Y sobre todo tiene un efecto muy positivo cuando trabajamos problemas crónicos también. Bueno, de los mecanismos de acción, no sé si este tema os puede interesar mucho. Hay varias teorías y seguramente todas tienen un poco de verdad, ¿no? Algunas postulan interconexiones con el sistema nervioso central y periférico, otras hablan de un efecto hemodinámico que favorecería pues, una mejor circulación de todo. Otros abogan por la secreción de endorfinas o de péptidos opioides, un mecanismo similar al de la acupuntura. Me gusta mucho investigar sobre los mecanismos de acción, y tengo 2 artículos publicados sobre esto, porque de la observación de mis pacientes yo he visto una serie de signos que se dan durante la sesión y una serie de efectos que a mí me lleva mucho a pensar que se establece como un proceso parecido al de las etapas del sueño, ¿no? Entonces, en una de mis investigaciones, lo que hice fue visualizar a través de una polisomnografía los cambios bioeléctricos que se producen durante la sesión durante la aplicación de la reflexo, ¿no? Y bueno, se vieron que las personas entraban en un estado de relax profundo en muy poco tiempo, que la mayoría de ellas llegaron a la etapa N2 del sueño y algunas casi a la tercera. Y bueno, muchos expresaron que habían sentido una relajación muy profunda, que a lo mejor hubo alguna persona que había hecho meditación profunda y me comentó que nunca había llegado a ese estado, ¿no? Se favorece mucho una relajación muy profunda, y bueno, cuando dormimos por la noche el cuerpo pues recicla, ¿no? Yo creo que en esos pequeños
episodios de sueño que a veces hay en la reflexo, que a veces son de minutos. A veces es un minuto, a veces son 5, a veces son 10, pero la persona siente como que ha sido un sueño muy profundo, ¿no? Entonces yo pienso que en esos segundos o en esos minutos se produce algo parecido a las etapas del sueño y el cuerpo recicla, ¿no? Y bueno, ahí está el estudio y seguimos en ello, ¿no? Bueno, este es un poco el resumen del estudio, de uno de los primeros. Tampoco creo que sea para profundizar más aquí, ¿no? Si queréis ir preguntándome, Pedro, alguna cosa sobre lo que os... Bueno, este estudio también es muy interesante. Este lo hicieron en 2008 y luego lo repitieron en 2013. Hicieron una resonancia magnética para ver qué pasaba en el cerebro trabajando las zonas del pie. Estos autores escogieron zonas en el pie que estuvieran lejos, ¿no? Que se pudieran ser fácilmente identificables y entonces vieron que había cambios en una cierta zona del cerebro y la describieron, ¿no? Este estudio está muy bien hecho, pero se les cuestionó que no había, o sea, que podía ser un efecto placebo porque las personas conocían la reflexo y lo que se le iba a hacer. Entonces ellos repitieron este mismo estudio con dos grupos diferentes, uno aplicando reflexología y el otro falsa reflexología, que dijeron ellos, y vieron que los efectos se repetían. O sea, cuando aplica reflexo hay unos cambios en una zona del cerebro que te indican dónde aparecen, ¿no? y qué se está produciendo. Bueno, después también podemos hablar aquí de lo que es la postura, ¿no? Hoy en día la posturología está adquiriendo cada vez más importancia. Nuestro equilibrio postural tiene mucho que ver con nuestra salud, ¿no? Perdón. A ver. Y el equilibrio postural básicamente se regula por ojos, mandíbula y pie, pero sobre todo el pie de estos tres captores, bueno, también está el vestíbulo, sería el más importante de todos, ¿no? Y el que tiene una respuesta más rápida. También hay unos investigadores en la British School de Canadá que investigan sobre los distintos neuroreceptores del cuerpo, ¿no? Entonces han visto que los del pie son diferentes de las otras partes del cuerpo, incluso de la mano, y que más del 80% son de adaptación rápida, que se llama, o sea, son capaces de recibir un estímulo, transportarlo y volver a emitir y coger esa respuesta, llevarla a la parte del cuerpo correspondiente, ¿no? Es también muy interesante saber que hay unos neuroreceptores diferentes en el pie. El pie está, toda la planta del pie tiene muchas terminaciones nerviosas y ahí está también una parte muy importante del por qué y de cómo funciona, ¿no? Está muy implicado también en ese equilibrio postural y en consecuencia en la salud de la persona. Bueno, aquí es otro estudio también que hizo Dufault y que definió las distintas sensibilidades nerviosas que hay en la planta del pie, ¿no? Y bueno, cree que el pie es realmente un mundo de información, de conciencia, es algo ahí que a veces tenemos como muy olvidada, pero que es súper importante, ¿no? Simplemente el hecho de que nos descalcemos, de que nos toquemos el pie, de que estiremos los dedos, por ejemplo, en todos los dedos está reflejada, como hemos visto antes, la zona de cara y cuello, pero es que además toda la planta del pie están reflejados y en el lateral los pares craneales. Entonces, simplemente cuando tú haces un estiramiento de tus dedos, del pie o de la mano, sobre todo del pie, estás liberando estrés ya. Y bueno, si tenemos en cuenta que las entradas y salidas de meridianos están también debajo de las uñas, o sea, cuando tú estás tocando los dedos, no solo estás liberando tensión del sistema nervioso, sino que estás ayudando a esas entradas y salidas de energía a descongestionarlas, ¿no? Bueno, y aquí ya hay resúmenes de
estudios, ¿no?, que se han hecho en reflexo, evidencias. En realidad estudios cada día hay más, ¿no? Y hay muchos importantes. Sí, el tema de la investigación quizás, sobre todo en España, es muy importante para que nos ayude a respaldar la evidencia y que sobre todo en nuestra práctica clínica diaria, porque si no al Sí. final nos arriesgamos a que nos puedan vetar el acceso a estos servicios. Hay un estudio súper interesante que leí a este respecto, que es casi parece como muy, bueno, muy mágico, ¿no? Es como se hacía un estudio sobre resonancia en el corte cerebral y luego se hacía también un estudio de imagen a nivel de epidermis del pie. Entonces se Ujú. observaba que a nivel, no recuerdo exactamente qué prueba de imagen se utilizaba, si sería algún tipo de ecografía, como en las partes lesionadas, en la dermis del pie, cuando había una alteración, de repente había una alteración de la impedancia eléctrica y además del grosor de la piel. Lo haría hace muchos años, te lo tengo que enviar. Pero conforme se resolvía el problema y desaparecía la sintomatología, ese estatus o esa alteración de la piel, tanto en el grosor como en la alteración bioeléctrica, desaparecía. Entonces era Ajá. como una pasada. Sí, sí. De hecho, cada día hay más estudios, ¿eh? Y son súper interesantes y cuando puedes hacerlos, ¿no?, con resonancia o con, en este caso, polisomnografía o simplemente valorando parámetros químicos, ves que hay muchas respuestas, muchos cambios Ujú. positivos. Sí. Una pregunta que quizás quieren saber las personas que nos ven y que nos escuchan sería cuántas sesiones la persona es necesario poder hacer para notar cambios en su salud. A ver, em, es muy personal, ¿no? Porque cada persona es un mundo y cada persona tiene un problema. Entonces, en una primera sesión tú siempre haces una exploración general y a partir de ahí puedes como hacer un pequeño protocolo, ¿no? Eh, lo ideal, pero ya te digo que es muy relativo porque depende, claro, el problema, ¿no? Si es un problema crónico, si es algo agudo, puntual de momento. Podríamos decir que entre 4 y 13 sesiones o 12 Ujú, pues mejora el problema, ¿no? Y luego es muy interesante hacer un mantenimiento, porque es lo que hemos visto, ¿no? Si tú haces un mantenimiento, evitas que salga el problema antes de que dé señales, ¿no? Entonces, ujú, por ejemplo, yo en mis pacientes o las personas que vienen, la primera vez suelen venir por un problema puntual. En la mayoría de los casos ese problema mejora. Cuando ha mejorado, ese mantenimiento ya cada uno lo marca. Hay personas que vienen una vez al mes porque se encuentran bien y lo quieren así. Hay quien viene cada 2 o 3 meses y hay quien viene 2 veces al año. ujú. Entonces, es un poco, primero resolver el problema que puede ser esto entre 4 y 12 sesiones y después ya es el mantenimiento que tú quieras hacer en función de ti mismo, ¿no? Ujú. Ok, pues tenemos que ir terminando, Neus. Me parece fascinante. Igual sí que me gustaría concluir, porque muchas personas querrán saber si todo el mundo puede acceder a este servicio, a esta disciplina, o si tiene algún tipo de efecto secundario, o bueno, si hay ciertos perfiles, mujeres embarazadas o niños, si pueden hacérselo también. Sí, en realidad puedes aplicarlo a cualquier edad, ¿eh? Desde recién nacidos hasta acompañar el final de la vida. Muy importante que la persona que lo aplique, para mí, importante que sea un profesional de salud, que sepa lo que hace. Es una modalidad muy segura, pero esa seguridad también te la da la experiencia, el observar, el conocer, el saber, ¿no? Durante el desarrollo de la sesión es importante observar a la persona. El tratamiento, tú puedes acceder a un punto que será doloroso, porque el dolor a veces es un señal, ¿no?, de una sobrecarga, pero eso puede ser puntual. El tratamiento en general ha de ser agradable, pero a veces depende la sensibilidad de cada uno, depende de esas sobrecargas, necesita una mayor intensidad, una menor, una frecuencia en el acceso terapéutico diferente. Entonces, todo esto es muy importante que la persona que lo aplica lo tenga en cuenta. Si tú ah, vas acompañando la sesión, no vas a tener nunca problema. Sí que puede haber efectos
de relajación, de somnolencia o a veces un punto de dolor, pero que es puntual, ¿no? Ahora, pues quizás si una persona tiene una sobrecarga importante, una alta sensibilidad y tú estás ahí tratando sin tener en cuenta esto, pues puede ser desagradable para la persona, puede tener síntomas de mareo, puede tener sensaciones desagradables. Entonces, si la persona, el personal que lo aplica está bien formado y atiende a todas estas observaciones y lo aplica con rigurosidad, es una terapia muy segura que la puedes aplicar en cualquier edad y en cualquier momento de la vida. Para las embarazadas es ideal para acompañar Qué la bueno. gestación, el Neus, periodo, nos queda y los poquito tiempo. niños mejoran un montón, pues a veces problemas de miedo, de relaciones. Los niños entran muy fácilmente en, en esta terapia, vaya, en todas las que son, en todas las modalidades naturales. El niño es como que tiene una conexión más limpia que nosotros, ¿no? Y no tiene tantos tabús y entra enseguida y tiene una respuesta muy rápida. Qué bueno. Y la gente mayor también. Mm. Neus, nos queda poquito tiempo, pero tengo una inquietud intelectual que quisiera compartir contigo. Sé que seguramente solo tú me lo puedes responder. ¿Cuáles son las similitudes que existen entre esta técnica y el masaje metamórfico? Bueno, la técnica metamórfica es una variedad de la reflexo. Robert St. Jones, que era un reflexoterapeuta inglés, él aplicaba reflexo, entonces tuvo un caso de un niño que creo que era autista y que prácticamente no se dejaba tocar y entonces empezó a trabajar suavemente la zona de la columna como con caricias y el niño cambió, se dio cuenta que había una respuesta. Entonces, eh, él profundizó sobre cómo trabajar a través de esta metodología y ahí nació lo que se llama técnica metamórfica, que en primer lugar se llamaba técnica prenatal y se basa en que en la zona refleja de la columna tiene, hay reflejado también todo el periodo de la gestación. Entonces este señor postulaba que muchas veces durante la gestación, cuando nosotros sentimos lo que la madre está viviendo, se producen algunos niveles de estrés que quedan en esas zonas y que en el futuro pueden ser el origen de traumas o problemas que tengamos. Entonces, la técnica metamórfica es un trabajo un poco diferente de una aplicación de reflexo normal, pero se basa a partir de esas relaciones y se trabaja muy suavemente toda la zona de columna, teniendo en cuenta pues, eso, que vas a encontrar zonas de sobrecarga que posiblemente tengan a ver con el periodo gestacional y que a partir de este trabajo se libera este estrés, ¿no? Ujú. Y esta sería lo que es muy interesante, ¿no? Lo que es muy interesante cuando haces una profundización en reflexo, conocer todas estas, conocerla en profundidad, ¿no? Que puedes trabajar desde el sistema nervioso, metamórfica, el drenaje linfático a partir de las zonas reflejas de los pies. Es increíble, tienes unas respuestas a veces más intensas que trabajando el drenaje linfático en el cuerpo. Y bueno, es un mundo. Sin El duda. sexo es un mundo muy interesante. Doctora Esmer, le doy las gracias por bueno, este mundo apasionante. De hecho, llevaba toda la conferencia pensando en la teoría metamórfica y digo, que no se me olvide porque esto me estoy quedando súper impactado por sus conocimientos y tenía ganas de poder relacionarlo porque además yo lo he vivido como paciente y ha sido fascinante, ¿no? Entonces, nada, darle las gracias por venir aquí a nuestro hogar, a Remed Integra, y me gustaría poder contar contigo también para otras intervenciones. Te quedo muy agradecido. Muchas gracias, Pedro, y gracias a ti también por dinamizar y tirar adelante, ¿no? esta red y por invitarme. Poco a Gracias poco. a todos también. Un Vale, saludo. un saludo.